He tenido que salir de mi retiro espiritual en los montes del Himalaya donde me encontraba porque me han dicho, me han contado, sobre todo las malas lenguas, que todavía no tienes una estrategia para poder desarrollar y para poder crear las arquitecturas de tus aplicaciones con Express.js y hombre, eso no lo podemos permitir. Así que hoy te voy a presentar cómo lo hago yo y además te voy a intentar vender un poquito la moto como siempre, así que no te lo pierdas porque te voy a presentar cómo crear aplicaciones con Express pues en este 2025, 2026 y hasta aproximadamente 2030. Vamos a verlo. Quizá uno de los dolores de cabeza que podemos tener y sobre todo los más recurrentes cuando trabajamos con Express.js es el hecho de cómo organizar nuestra aplicación. Es decir, sí que es verdad que es un framework súper flexible que nos ofrece un montón de cosas, escalable, bla, 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 todas estas palabrejas raras que nos suelen soltar, pero realmente cómo hago yo para que mi aplicación llegue a esos niveles de escalabilidad, llegue a ser mantenible y que el código pues no me dé asco si lo estoy mirando dentro de 3 meses o tengo que hacer una pequeña modificación en alguno de los elementos concretos en los que estoy trabajando o con los que estoy desarrollando. Así que lo importante y lo que vamos a tratar en este vídeo es cómo definir una estructura básica para que todo eso pueda ir creciendo con nosotros y sobre todo para que podamos encontrar pues esa calma, ese zen que necesitamos en nuestro día a día y que no se nos complique continuamente. Además, la propuesta que os vengo a plantear es la que utilizo yo en mi día a día, es la que ofrezco yo a mis alumnos dentro de mis formaciones, o sea que bueno, es algo que está ya muy probado y que además, bueno, pues tirando un poquito el pisto, lo he llevado a la práctica en una extensión de Visual Studio que os voy a enseñar cómo utilizarla porque es extremadamente sencilla. Así que ya basta de crear desde cero nuestros ficheros, sino que vamos a dejar que una aplicación, que una extensión dentro de nuestro propio Visual Studio Code genere todo el código y además nos dé ciertas herramientas para poder seguir generando ese código. La idea fundamental de cómo organizo yo mis aplicaciones de Express os la voy a presentar aquí en esta pequeña hoja en blanco donde van a ir apareciendo cajitas y cosas, bueno, unas animaciones espectaculares y lo vamos a dividir sobre todo en tres grandes elementos. Vamos a hablar de rutas, vamos a hablar de controladores y vamos a hablar de modelos. Quizá dices, joder Mario, que esto es muy de 2010. Bueno, pues es que si sigue funcionando y además nos promete una estructura pues muy buena para que nuestras aplicaciones tengan cierto peso y que podamos seguir modificándolas en un futuro, ¿por qué vamos a dejar de utilizarlo? ¿Que quieres utilizar infraestructuras, arquitecturas hexagonales y movidas raras que vayan saliendo? Adelante, si te cuadra y te encaja bien, fenomenal. Yo voy a seguir tratando un poquito con estos tres conceptos. Al final tenemos el concepto de ruta, que es el que nos va a permitir decirle, oye, al usuario final de nuestra API, por ejemplo en este caso, oye, ¿cómo vas a poder atacar a la aplicación? ¿Con qué método y con qué URLs? Y en nuestra aplicación esto se va a transformar en que vamos a tener un método, una función JavaScript normal y corriente y una asociación entre la URL y el método get, post, put, patch, lo que sea. Esa asociación de método y URL lo que va a hacer es ejecutar un método. ¿Dónde va a estar ese método? Bueno, pues ese método estará en los controladores, que se van a encargar del código, etcétera, etcétera, como ahora veremos. Y por otra parte, pues el tema de los modelos para poder gestionar temas de bases de datos. Por lo tanto, nuestro primer punto será recibir la petición en el servidor, decidimos qué método del controlador se va a ejecutar. Ahí tendríamos pues toda una estructura en la que le vamos a decir si viene esta URL con este método, repito, get, post, put, patch, delete, lo que sea en ese caso, se ejecuta una función dentro de nuestro controlador. Por lo tanto, el paso 2 va a ser ejecutar esa función dentro del controlador, ese método que luego especificaremos. Dentro de los controladores es donde decidimos, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer en función de estos pequeños metoditos que son típicos de Express y si lo habéis visto estaréis súper acostumbrados a trabajar con este tipo de funciones, con la petición entrante y el objeto para generar la respuesta y en función de eso, en esas funciones lo que vamos a hacer es, he dicho muchas veces funciones, sí, esto no me lo tenéis en cuenta, determinando este código lo que vamos a hacer es decidir si necesitamos cosas de nuestros modelos. Le vamos a decir a nuestras bases de datos, oye mira, dame la información de este o relléname esto, o créame esto o bórrame lo otro. En función de esos datos lo devolveremos a los controladores y el controlador por último se va a encargar de crear esa respuesta. Por lo tanto, determinando estos tres personajes principales es como vamos a crear nuestras aplicaciones. Vamos a intentar darles forma, vamos a intentar darles su momento o su posición dentro de nuestra arquitectura, dentro de nuestra aplicación y según los configuremos, como mejor los configuremos, pues mejor va a ir nuestra aplicación. Entonces, os voy a presentar cómo podríamos hacerlo de una manera rápida, sencilla y para todos los públicos. Y si con esto que hemos hecho antes y que te he explicado todavía no te has emocionado muchísimo, que se te han puesto los pelos de gallina, estás empezando a llorar y estás, bueno, bebiendo agua porque es que te ahogas de la emoción y todo ese tipo de cosas, con lo que viene ahora ya lo vas a flipar.
Después de mi experiencia durante muchos años creando aplicaciones de Express, al final siempre tirabas de repositorios que te tenías que descargar, traerlos, clonarlos, depender de código que tenías ya hecho, crearlo tú a mano. Decidí que, oye, mira, teniendo una herramienta tan potente como Visual Studio y la posibilidad de crear extensiones, pues dije, voy a crear una extensión que me ayude a crear mis aplicaciones con Express. La extensión se llama Express Manager. A nivel comercial y de marketing tampoco tengo yo mucha experiencia. Express Manager me parecía un nombre normal, un logo con ChatGPT estupendísimo y, curiosamente, bueno, pues aquí pone mi nombre porque eso también alimenta los egos de los desarrolladores. La extensión simplemente hay que instalarla y es muy fácil de utilizar. Yo te voy a contar cómo se utiliza para que veas cómo creo mis aplicaciones con Express. Una vez instalas la aplicación, la tienes dentro de tu Visual Studio, aquí a la izquierda, aquí en la barra de extensiones o donde tengas esta barra porque la puedes tener por cualquier lado, te aparece el logotipo de la extensión y una pequeña ventanita cuando la abres. La extensión tiene dos formas de trabajar, ahora lo veremos. Una si no estamos dentro de un proyecto de Express y otra si sí que estamos en un proyecto de Express. Voy a cambiarle el color simplemente para que lo veas un poquito más bonito. Color cambiado. He cambiado la plantilla para que lo veas un poquito mejor simplemente. Es un formulario muy sencillo en el que tenemos 5 o 6 pautas en la que le decimos cómo se va a llamar nuestro proyecto, con qué lenguaje lo vamos a hacer, JavaScript o TypeScript. Yo, para no complicarnos mucho más la vida hoy, lo voy a hacer con JavaScript. Y luego varias opciones. Inicializamos el Git dentro de la nueva carpeta, si instalamos las dependencias y si además abrimos en el Visual Studio el nuevo proyecto que hemos generado. Por lo tanto es muy fácil, yo voy a crear una API muy sencilla en la que voy a registrar pues las siestas que nos echamos, que esto es muy de los desarrolladores. Estás trabajando un día y entre ticket y ticket que vas respondiendo, pues te echas una siestita y lo quieres dejar registrado en tu API porque es una persona muy organizada. Así que vamos a crear una API de siestas. Por ejemplo, le voy a llamar API Naps. Este sería el nombre del proyecto, no tengo que hacer nada más, elijo el lenguaje JavaScript, voy a marcarle pues que se instalen las dependencias, esto simplemente la nueva carpeta lo que hace es un npm install, fuera, no tiene más problema, y le voy a decir que abra el proyecto en esta ventana. El Git de momento no lo voy a inicializar. Me da la opción de Create Project y me va a decir o me va a permitir elegir la carpeta donde queremos generarla. Por ejemplo, yo lo voy a crear en descargas para luego borrarlo y le doy a que me cree el proyecto. Aquí empieza a hacer una serie de cosas internas, evidentemente todo el trabajo que nosotros haríamos si tuviésemos que crear esta aplicación y ya la tenemos totalmente generada. Claro, ¿qué pasa? Bueno, pues que esto parte con un código ya prediseñado, con un código muy probado por mí y que yo te ofrezco pues, para que tú lo disfrutes también como yo. Por supuesto, por favor, la extensión está medio beta, entonces si te da algún tipo de error me lo dejas en los comentarios de una manera amable, por favor, críticas siempre constructivas, no vayamos aquí a empezar discusiones. Entonces lo que tenemos es una aplicación de Express pura y dura en la que tenemos su paquete JSON con sus diferentes scripts, por ejemplo, de arranque, tanto con Nodemon como de forma normal. Tenemos las dependencias que estamos utilizando, muy simples, course.env y Express, pues para formar la aplicación, y luego las dependencias de desarrollo, en este caso Nodemon, para que se pueda reiniciar la aplicación en caso de que ocurra algún cambio. No tiene más misterio. A partir de aquí que tenemos un index.js donde se está generando lo que es el servidor en sí, es decir, aquí estamos creando el servidor HTTP, una librería de Node totalmente de las normales y habituales. Generamos la aplicación, generamos el servidor y además generamos esta aplicación de Express que es donde estaremos gestionando las rutas, controladores, todo este tipo de cosas. Por lo tanto, lo importante es este fichero app que lo tenemos requerido aquí arriba, lo tenemos dentro de la carpeta src y se llama app.js. A partir de ahí es donde empezaríamos nuestro código, donde empezaría la gestión de nuestra aplicación de Express en sí. Por lo tanto, aparte tenemos un fichero de entorno con sus cositas, ¿vale? Aquí podéis meter vuestras variables de entorno si queréis ocultar esos datos misteriosos o esos datos de APIs, etcétera, etcétera. Y vemos que en la carpeta src, si nos fijamos aquí, tenemos ya la estructura de la aplicación con la que vamos a trabajar y lo que comentaba al principio. Tenemos rutas, modelos y controladores. Todo esto es totalmente opcional, es decir, no hay nada obligatorio, no te estoy diciendo, no, es que como no pongas esto que eres tontica, eres tontico, no, al final cada uno lo pone como mejor le conviene, como haya probado durante muchos años y como mejor le salga y como mejor lo tenga estructurado y mejor lo entienda, que me lío mejor. Entonces la idea es que nosotros seamos capaces de definir una estructura de aplicación que nos sea cómoda y que nos permita evolucionar en un futuro. Yo he elegido rutas, modelos, controladores, esto se puede ampliar más, configuraciones, utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. En app.js, ¿qué tenemos? Bueno, pues una clásica aplicación de Express. Aquí tenemos creada la aplicación de Express con la utilización del course para poder dejar el paso y acceder a esas personas que quieran utilizar nuestra aplicación. Aquí tenemos el manejador del 404 por si metemos una
ruta o hacemos una petición que no existe y el manejador de errores para que desde cualquier controlador en el que surja un error o una excepción, lo capture este manejador y lo podamos hacer de manera global. Por lo tanto, esto es excelente para nuestra forma de trabajar. Y luego a partir de ahí, pues simplemente habría que configurar un poco nuestras rutas. ¿Cómo configuramos esas rutas? Pues para mí también ha sido otro dolor de cabeza que siempre me ha perseguido. Lo he ido cambiando muchas veces hasta que al final pues he establecido una forma de trabajar. Y repito, por favor, y miro hacia abajo de forma dramática. Repito que esto no es la única forma que existe, cada uno puede elegir la suya. Mario, es que la mía es mejor porque me la ha contado. Pues fenomenal, oye, si al final lo que mejor te encaje es lo que mejor te va a funcionar. Entonces yo te ofrezco la que estoy utilizando y la que en muchas ocasiones enseño en mis formaciones. ¿Cuál es esa forma de trabajar? Te lo cuento ahora con unos dibujitos. Mi forma de establecer las rutas es la siguiente. Primero determinar qué rutas queremos en nuestra aplicación y, por ejemplo, yo, pues para gestionar el tema de las siestas, necesito una ruta que sea /api/naps y a partir de ahí hacer las peticiones get, post, put, patch, delete, las que queramos, y lo voy a especificar de esta manera para que mi aplicación se pueda escalar, para que pueda diferenciar dónde se está gestionando cada ruta, y sobre todo para que en un futuro, cuando he dicho cada ruta me ha venido a la cabeza cagar ruta, fíjate hacia dónde va mi mente. Entonces, para que en un futuro no me bloquee y pueda seguir ampliando la API que estoy generando. Entonces, ¿qué es lo que hago habitualmente? Bueno, pues desde app.js aquí recibo o llegan todas las peticiones, las que empiezan por /api las delego a este fichero, api.roots, que ahora lo generaremos, os enseñaré cómo generarlo de manera rápida, y todas las que sean /api/naps las estamos mandando a este fichero de rutas que tengo por aquí. Por lo tanto, en este fichero de rutas es donde decidimos qué métodos se van a ejecutar para todas aquellas peticiones relacionadas con las siestas. Claro, si luego tengo usuarios, tendría otro fichero para las peticiones de usuarios. Si luego tengo otras cosas diferentes, tendría otros ficheros diferentes pues para esas otras cosas que me queden por ahí un poquito bailando. De esta manera, cada vez que nosotros hagamos un sistema de rutas diferente, pues estaremos creando ficheritos donde vamos a hacer esa gestión, donde vamos a recibir esas peticiones y luego vamos a delegar hacia los controladores, como veremos ahora de una manera muy sencilla. ¿Cómo llevo, por tanto, la estructura que os he enseñado de manera espectacular en ese dibujo, con unas animaciones dignas de Disney y Pixar, espectaculares, ya lo sé? ¿Cómo lo llevamos aquí al código? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que he dicho es que necesito un fichero api.js o api.roots.js donde voy a delegar todas las peticiones que lleguen en formato API, digamos. Claro, ¿esto por qué? Si igual solo estoy creando una API, solo van a llegar peticiones de este estilo. Bueno, también me permitiría crear versiones de mi propia API, me permitiría también, en un futuro, en un momento dado, que mi aplicación de Express también respondiese con HTML. Bueno, pues un montón de cosas con las que podemos trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Maravilla, volvemos a nuestra extensión estupenda y fijaos el cambio. Si vuelvo a entrar a la extensión, vengo aquí, la extensión ahora se ha modificado. Claro, es una extensión mutable, ¿vale? Como las tortugas ninjas. Entonces, es una extensión que muta en función del momento en el que nos encontremos. Como estamos dentro de un proyecto de Express, ha mutado y me ha dado 4 botoncitos para que yo pueda hacer cosas dentro de mi proyecto de Express. Por ejemplo, crear rutas, crear controladores y crear modelos. También tengo aquí abajo la opción de Create New Project para volver a la opción anterior y poder pues, crear un proyecto diferente o darle a Manage Project, todo en inglés, habéis visto, es decir, esto next level, y poder volver pues aquí a la creación de rutas, controladores y modelos. Como quiero una ruta, le doy al botón de Create Route, me aparece aquí el formulario para que yo le ponga el nombre de la ruta y le voy a poner API. Esto ya me va a generar un fichero api.roots.js dentro de la carpeta roots. Entonces simplemente le doy intro, pim, me dice aquí abajo que lo ha creado, como yo no confío mucho, me voy a la carpeta roots y aquí lo tengo, api.roots.js. Ahora, siguiendo la estructura que os he enseñado, necesito crear un fichero naps.root.js dentro de la carpeta API. Bueno, pues voy a hacer lo mismo, le vuelvo a la extensión, crear ruta y pongo /api/ y le hemos puesto naps. Y ya de esta manera se genera la carpeta y se genera el fichero. Dentro de roots tenemos la carpeta API y dentro de API tenemos el fichero para la gestión de las rutas de nuestra API de siestas. Por lo tanto ya está generado, ya está creado. Estupendérrimo. ¿Cómo haríamos para engancharlos todos? Bueno, pues muy fácil. Desde app.js, que es nuestro punto de inicio, recuerdo aquí el dibujito, mandamos todas las que empiecen por /api a este fichero. Bueno, pues Express nos permite hacerlo de esta manera. Además, yo que soy una buenísima persona, en el código generado ya lo he dejado puesto. Le estoy diciendo todas las peticiones que empiecen por /api, me la mandas al fichero que está en la carpeta roots y que se llama api.roots. Estupendo. Cuando vengamos a este fichero, vemos que además, voy a guardar el anterior, que ya tiene una estructura de código generada, es la base.
Primero extraemos el router de Express, que es el que nos va a permitir gestionar rutas, peticiones, etcétera, etcétera, y luego lo exportamos para poder seguir modificándolo. Ahora simplemente habría que decirle aquí, oye mira, señor router, todas las peticiones que vengan con la URL /API, que ya viene dado de antes, /naps, me lo mandas al otro fichero nuevo. Esto no, que no funciona, me lo mandas a este ficherito de aquí, está en la carpeta API y se llama naps. Hecho. Le hemos dicho todas las peticiones que vengan con /API, porque recordemos que a este fichero API routes ya están llegando todas las peticiones que empiezan por /API, no hay que incidir más en esto. Todas las que empiecen por /API /naps, me lo mandas a este ficherito de aquí. Y en este ficherito de aquí, al que me muevo a continuación, que ya tiene la estructura de antes, es donde vamos a decidir si me llega un get, qué hago con él, si me llega un post, qué hago con él, si me llega un put, si me llega un patch, si me llega un lo que sea, qué hago con él. ¿Qué hemos dicho que íbamos a hacer en la estructura anterior? Bueno, pues que vamos a decidir en función de la petición qué método de nuestros controladores se va a ejecutar. ¿Para ello qué necesitamos? Sí, efectivamente, un controlador. Como no hay controladores, generamos uno. ¿Cómo? Volvemos a la extensión y tenemos un botón estupendo y maravilloso que pone Create Controller. Madre mía, se nos está abriendo un mundo de posibilidades ahora mismo. Pulsar botones y que se generen. Esto es estupendo, mejor que las inteligencias artificiales, más o menos. Creamos un controlador, le voy a llamar naps también. Simplemente le doy, me dice que lo ha creado. No confiamos, por supuesto, en nadie. Le doy a controllers y aquí tengo el controlador para las siestas. Entonces aquí tendríamos los metoditos con los que vamos a gestionar las diferentes peticiones. ¿Ya vienen con uno implementado? Estupendo, podríamos crear todo lo que nos diese la gana. Por ejemplo, create lo que fuese. Tienen que ser métodos relacionados con la estructura que nos ofrece Express y así con todos ellos. Que no se nos olvide exportarlos si mantenemos esta estructura, sobre todo para poder utilizarlos luego fuera en los ficheros de rutas para poder hacer esa asociación. Por lo tanto, nuestro fichero de las rutas para las siestas que tenemos aquí, lo único que habría que hacer es decirle simplemente, oye, si viene una petición, por ejemplo, de tipo get, no hace falta poner nada más porque ya es API naps, lo tenemos heredado. ¿Qué método del controlador es el que se va a ejecutar? Como voy a hacerle pues el método getAll, lo voy a relacionar con el getAll. Aquí lo tenemos, lo importamos arriba. A mí me gusta importarlos así de esta manera, que el router se quede arriba y esté aquí. Importo el método getAll del fichero del controlador donde están todos los métodos para las siestas y lo relacionamos de esta manera. Y lo mismo, pues por ejemplo, si queremos hacer un post, ya vamos relacionando los diferentes métodos. Método create, igual, se importa aquí arriba y lo utilizamos aquí abajo en la asociación. Por lo tanto, de esta manera lo que estamos haciendo es provocar que en nuestra API tengamos un montón de endpoints, de puntos de entrada, a partir de los cuales vamos a poder recibir peticiones y que esos puntos de entrada queden relacionados con metoditos en nuestro controlador. Es decir, que al final la resolución de todo lo que estamos haciendo se va a hacer aquí dentro, en este método. Yo sé que aquí dentro solo tengo que desarrollar el código que me permita recuperar todas las siestas que tenga mi base de datos o todo lo que haya gestionado ahí. A partir de aquí, 1000 posibilidades. Ya digo, luego tendríamos la posibilidad de crear modelos y en los modelos, por ejemplo, interactuar con bases de datos, gestionar pues las conexiones, crear metoditos de interacción con bases de datos o incluso pues el propio modelo que determine cómo son mis tablas o cómo son mis colecciones si es que estoy trabajando con una base de datos MongoDB o no relacional o lo que sea. Por lo tanto, esta sería la estructura básica que yo recomiendo. La idea de generar rutas, esas rutas en su punto final que apunten a diferentes métodos de los controladores y en los controladores pues es donde hacemos todo el código para poder responder. Al final aquí tendremos un res.json, por ejemplo, y aquí le pasaremos pues la información que le queramos pasar, en este caso todas las siestas. Aquí tendremos un res.json respondiendo a esa creación de esa siesta que hemos hecho. Así que nada más por este vídeo, te he abierto mi corazón, te he dado mi estrategia mágica para poder crear aplicaciones de Express. Evidentemente, si tienes alguna duda, me lo dejas en los comentarios que seguramente no responderé. Y te recomiendo otra vez pues mi extensión Express Manager. Ya te digo que está un poquito en pruebas. Si ves que algo no te funciona o lo que sea, pues me lo dices tranquilamente, intentamos arreglarlo, porque creo que es una herramienta básica que yo utilizo ahora muchísimo para crear proyectos, porque me evita tener que pensar cómo inicio el proyecto, qué herramientas son necesarias, cuál es lo básico que necesito y ya me da una serie de ficheros con los que poder trabajar. Así que, mira, todo eso que me quito de en medio. Así que nada más, espero que te haya gustado, que le saques partido sobre todo. Ya te digo, si quieres seguimos en contacto. Esperemos que nos veamos en próximos vídeos por aquí por el canal. Y nada, como siempre, a seguir programando. Venga, hasta luego.